Buen día a todos. Es un placer volver a poder compartir este devocional con ustedes, al cual titulé Señor de mi vergüenza. El pasaje que vamos a meditar hoy es el de Salmo 71 del 1 al 13. El versículo 1 dice así: En ti, oh Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Vergüenza. Vergüenza es el sentimiento que no deseamos a toda costa. La vergüenza tiene esa cualidad, ¿no? de exponer nuestra desnudez, nuestras imperfecciones o, en el peor de los casos, nuestro crimen o corrupción. Dicen que un predicador o un cristiano joven suele predicar el juicio y la justicia de Dios al principio. Sin embargo, con el pasar del tiempo, al envejecer, sus prédicas empiezan a hablar más de la gracia de Dios y del perdón. La realidad es simple: para todo aquel que va envejeciendo, se va dando cuenta que tiene más cosas por las que avergonzarse de las que estar orgulloso. Algunos quieren negar esta realidad y dicen cosas como: yo nunca hice nada malo, yo no le hice ningún mal a nadie. Sin embargo, la mente humana está corrupta y la maldad no solo se ve en lo que uno hace y dice, sino en lo que uno piensa en su cabeza. Pero ¿cómo afronta el tema de la vergüenza el salmista? ¿Qué nos puede decir sobre confiar en Dios incluso en este aspecto? Veamos lo que dice el Salmo 71. Si nosotros vemos este pasaje, podemos dividirlo en tres secciones. En la primera parte vemos que el salmista busca su seguridad en Dios. Esto lo vemos del versículo 1 al 4. Él pide socorro y liberación a Dios. Pide que Él sea su roca fuerte, su refugio. Pide que Dios lo libere de las manos de los impíos, malvados y opresores. En la segunda parte vemos del versículo 5 al 8 que el salmista da las razones por las cuales confía en Dios y afirma su confianza en Él. La principal razón, dice el salmista, es porque tú, oh Señor Dios, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre. Tú eres quien me sacó del seno de mi madre. Siempre será tuya mi alabanza. Esto lo vemos en el versículo 5 y 6. El salmista de alguna manera ratifica su confianza en Dios, quien es su refugio, quien él desea alabar constantemente. Y por último, el salmista hace una petición por sus últimos días, o sea, por sus días de vejez. Vemos en el versículo 9 al 13 que el salmista comienza a realizar una petición. Dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando mi fuerza se acabe. Esto lo vemos en el versículo 9. Es que el salmista sabe que en la vejez él va a estar vulnerable ante los ataques enemigos y pide a Dios que no se aleje de él y se apresure constantemente a socorrerlo. Él concluye pidiendo que él no sea avergonzado, básicamente, ¿no? Sino que sean avergonzados los adversarios de su alma que buscan su mal. Ayer escuché que otro gran predicador y pastor, muy reconocido, tengo algunos libros de él incluso, cayó en adulterio. Ya siendo un hombre maduro, de la tercera edad, confesó que tuvo una relación inapropiada con una mujer que no es su esposa. Ahora, este no es un caso aislado. Junto a los directivos del seminario, cuando charlamos sobre este tema, comenzamos a enumerar los diferentes hombres cristianos famosos que cayeron en grandes problemas en la última etapa de sus vidas. Incluso no solo pastores, sino el mismo rey David es un ejemplo de inmoralidad cuando su reino ya estaba asentado y él estaba tranquilo. ¿Qué nos enseña esta realidad? Pareciera ser que estratégicamente el enemigo, en colaboración con nuestra propia carnalidad, utilizan esos momentos de la vida que creemos que ya estamos bien para destruirnos. En especial en la vejez, pero puede suceder como el rey David, que cayó cuando ya su reino se había asentado, o sea, él tenía ya el poder y el control absoluto de su reino. Entonces él estaba cómodo. Tal vez cuando nosotros estemos establecidos económicamente, cuando hayamos superado ciertas pruebas,
Cuando estemos en las posiciones de liderazgo más altas tal vez, o simplemente en el liderazgo, ahí es cuando más tenemos que buscar la ayuda de Dios. El punto importante acá es que nuestro ministerio no es la prioridad de nuestras vidas. Tampoco garantiza seguridad espiritual. No, no es así. Solo Cristo nos da seguridad que al final no seremos avergonzados. Solamente Cristo. Cristo murió crucificado desnudo, humillado y expuesto sobre una cruz de condenación para criminales. Esa condenación humillante por ser seres humanos corruptos, en realidad nos pertenecía a nosotros, nos pertenece a nosotros. Sin embargo, Cristo se humilló y se expuso por nuestra corrupción. Él tomó nuestra condena y de esa manera también nos da la posibilidad de ser justificados. Cada día en nuestras vidas tenemos que refugiarnos y alabar a Cristo, no a nosotros ni nuestros ministerios y servicios. Ese es un error. Muchas veces depositamos nuestra confianza en lo que estamos haciendo para el Señor, sea en la iglesia o en nuestras familias o nuestras posiciones, pero esa no es nuestra seguridad, esa no es nuestra garantía de que vamos a terminar victoriosos. Solamente Cristo es nuestra garantía. Entonces cada día de nuestras vidas tenemos que refugiarnos y alabar a Cristo, no a nosotros mismos ni a nuestros ministerios. Cristo nos puede salvar de la vergüenza y Cristo es nuestra esperanza para ser victoriosos. Entonces, no confiemos en si estamos en el liderazgo, tampoco que ya superamos ciertas pruebas. No confiemos en nosotros, no confiemos en lo que hacemos en el servicio, sea en viajes misioneros, sea una posición de liderazgo a la iglesia. Confiemos en Cristo a diario y alabémosle. Porque solo Cristo nos da seguridad que al fin no seremos avergonzados. Espero que este mensaje nos ayude a reflexionar nuestra vida diaria, sobre todo nuestra vida de adoración, nuestra vida de entrega en humildad frente al Señor, porque el único que nos puede dar la victoria no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo hace en nuestras vidas. Que Dios lo bendiga y que tengan un buen resto de semana.